¿Cómo ha sido la evolución del problema actual en el Perú con el presidente Pedro Castillo? El expresidente Pedro Castillo inició su gobierno en julio del 2021 y conforme pasaron las semanas, se fueron destapando una numerosa cantidad de hechos de corrupción que al final de la investigación fiscal, por cuenta de la fiscal de la Nación, lo han acusado con 51 o 52 carpetas fiscales. El señor Castillo resolvió el 7 de este mes disolver el Congreso e intervenir la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y demás organismos que están previstos en la Constitución. Rápidamente, todos esos organismos e incluso el Congreso de la República en menos de 3 horas se pronunciaron y en uso de las facultades del Congreso destituyeron al presidente por haber incurrido en una causal de vacancia presidencial, como se llama, que es impedir el funcionamiento regular del Congreso de la República. Y en acto de flagrancia fue detenido cuando huía de Palacio conjuntamente con algunos familiares y conforme a la Constitución lo dispone, sucedió al poder y juramentó el cargo la vicepresidenta, la señora Boluarte. Es una presidente de la República constitucional y ha intervenido en un acto facultado por la Constitución, declarando el estado de emergencia con el auxilio de la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, para detener una ola creciente de actos violentistas orquestados para generar zozobra en el país. Hay acusaciones puntuales y específicas de malversación de fondos y peculado contra el expresidente Castillo. ¿Cuáles y desde cuándo? Bueno, la Fiscalía de la Nación estuvo acumulando pruebas y solicitó al Poder Judicial, conforme al ordenamiento jurídico, el levantamiento del secreto bancario, de comunicaciones, todos los secretos que son derechos fundamentales, que solamente pueden, acceder a ellos la Fiscalía de la Nación con la autorización del Poder Judicial. Así lo hizo el Poder Judicial y durante meses estuvo acumulando todas las pruebas para presentar una acusación constitucional, la fiscal de la Nación, contra el presidente entonces Castillo por liderar una organización criminal para delinquir y otros delitos, conjuntamente con una serie de personas, inclusive familiares directos, algunos están prófugos, y otros exministros que también estaban metidos en este desfalco sistemático al fisco público, están fugados, algunos han ido del país, y entonces, acorralado el presidente de la República por las evidencias, no tuvo mejor idea que romper con el orden constitucional y dar un golpe de Estado. ¿Qué opina usted de los países que están apoyando al expresidente Castillo? Básicamente se han pronunciado 4 presidentes: el presidente de México, el presidente de Colombia, el presidente de Venezuela y el presidente de la Argentina, reclamando la libertad de lo que ellos consideran que sigue siendo el presidente de la República, el señor Castillo. Es un acto de absoluta intromisión, inaceptable, contrario al derecho internacional público que reconoce y garantiza que las relaciones entre los estados son relaciones que deben salvaguardar la soberanía interna, y entonces no puede un estado, porque son los presidentes de la República en nombre de sus estados quienes han pronunciado y han desconocido la presidencia de la señora Boluarte. Eso atenta contra el derecho internacional público y contra los usos y costumbres de las relaciones internacionales que mantienen las naciones soberanas. De manera que esa intromisión es absolutamente inaceptable. El Perú ha tomado, el gobierno peruano legítimamente constituido, ha tomado algunas acciones. La primera de ellas ha llamado a consulta a los embajadores peruanos en esos 4 países, y posiblemente, como continúan, a pesar de que la OEA misma
ha reconocido públicamente que el señor Castillo cometió un golpe de Estado y saludaba que la sucesión constitucional se hubiera producido rápidamente en 3 horas y de forma unánime, con 101 votos de 130 del Congreso, necesitando solamente 87. Esta intromisión es, como digo, inaceptable y el Perú oficialmente la ha rechazado. Y la gran mayoría de los demócratas en el país, que constituyen no menos del 80%, que la gente se manifiesta por la paz. Sin embargo, hay un incremento orquestado, a mi juicio, dirigido por la participación de la inteligencia cubana, el G2 cubano, de manera visible, porque se ha encontrado dinero que ha venido de esos países de forma ilícita y armas y municiones, y entonces no solamente es una intromisión, sino prácticamente es una injerencia bélica. Doctor, precisamente en esa línea, hay quienes señalan que la izquierda de América Latina de una u otra forma está involucrada, vinculada directamente en esta situación que está sucediendo en el Perú. ¿Cree usted que es así o no? Es totalmente cierto y es un plan, como digo, orquestado desde hace mucho tiempo para desestabilizar las democracias en América Latina. Lo han logrado en algunos países y donde finalmente voltearon al sistema democrático, convirtiéndolos en sistemas totalitarios, llámese Nicaragua, llámese Venezuela. Bueno, cambiaron las constituciones y tienen el poder absoluto eterno, vinculado obviamente a todo tipo de negocios oscuros, en donde las personas que gobiernan cometen fraudes, además de desfalcar a sus estados, desfalcar al fisco, a las empresas públicas, el caso de PDVSA, de manera que es un plan orquestado y el Perú hoy está dando muestras de resistirse a esta intromisión, digamos, casi sería la más violenta en los últimos años, y lo hace dentro del marco de la Constitución, porque la Presidenta ha declarado el estado de emergencia y el auxilio de la Fuerza Armada, como está previsto en la Constitución, con la Policía Nacional para restablecer el principio de autoridad, porque lo que hay es una violencia indiscriminada. Hay policías que han sido rociados con gasolina, se han quemado oficinas públicas, de la Fiscalía, del Poder Judicial, propiedad privada, empresas, han bloqueado las carreteras, han tomado por asalto un aeropuerto importante, que es el segundo del país, Arequipa. También intentaron hacerlo en el aeropuerto del Cusco. Bueno, el Estado tiene que responder con el uso legítimo de la fuerza, porque se reconoce en todas partes del mundo que el uso legítimo de la fuerza le corresponde al Estado, constitucionalmente, y en un Estado democrático, y no a los subversivos. Doctor, en medio de este escenario, ¿tendrá el presidente actual, Duarte, el apoyo de las partes en conflictos para lograr de una u otra forma sacar al Perú de la actual situación o crisis que se encuentra? Bueno, ella ha tomado una primera decisión importante, que es enviar al Congreso de la República un proyecto para adelantar las elecciones generales que estaban previstas para el 2026, un periodo de 5 años, para el 2024. Sin embargo, esto no satisface a los violentistas, que lo que quieren en el fondo es voltearse el sistema para ir directamente a una asamblea constituyente, como sucedió en Venezuela, como sucedió en Bolivia, como sucedió en Nicaragua, y convertir al Perú en un estado fallido. Y hay que apoyar. Yo he sido opositor al régimen de Castillo, del cual era vicepresidente la señora Boluarte, pero ahora ella está tomando medidas en salvaguarda de la democracia interna y de la garantía del orden público, de manera que mi apoyo es al gobierno constitucionalmente constituido, y así lo he manifestado en diversas entrevistas al interior del Perú, en mis columnas regulares en el diario El Comercio, que es el diario decano del país, y en entrevistas al exterior, de manera muy activa.
Claro. Doctor, hay quienes señalan que esto es un golpe militar. ¿Qué opina No, usted? totalmente falso. Es más, el señor Castillo le ordenó al comandante general del ejército tomar físicamente el Congreso de la República, capturar a la fiscal de la Nación y otras medidas de carácter absolutista. Bueno, el comandante en jefe del ejército se negó en una carta pública, tuvo que renunciar y entonces ante la ausencia de ese apoyo lo hizo sin digamos, la intervención de las Fuerzas Armadas que se pronunciaron, así como el Tribunal Constitucional, el Congreso, la Fiscalía y las demás instituciones de carácter constitucional en contra y además manifestando su apego al derecho interno a la Constitución y al Estado constitucional de derecho. De manera que no ha tenido el señor Castillo las Fuerzas Armadas a su lado. Es más, si lo hubieran tenido, estas estuvieran incursas también en los delitos de sedición y estarían procesados tarde o temprano, como ha sido el caso de la dictadura argentina de los 70s y otras dictaduras. Doctor, organismos de derechos humanos han criticado las actividades de represión por parte de la policía y del ejército. ¿Cree usted que son necesarias? ¿Se justifican? Bueno, fíjese usted, si usted es un policía y está siendo apedrado o está siendo disparado por los violentistas, ¿qué es lo que debería hacer la policía? ¿A retirarse y entonces dejar que los maten? Es decir, el uso legítimo de la fuerza es potestad del Estado, es fuerza pública. Cuando los subversivos utilizan la fuerza es violencia. Y sabemos que para los comunistas y los marxistas, que mayoritariamente son estos activistas, que no son muchos, pero que están muy organizados, la violencia es la partera de la historia, conforme a la doctrina marxista. De manera que no hay violación de derechos humanos, se ha suspendido las garantías constitucionales en estado de emergencia y está facultado, de acuerdo al orden constitucional, a intervenir, a tomar, a detener a la gente y procesarlos, ponerlos a disposición de la Fiscalía si cometen delitos contra la alteración del orden público, sublevación, ataques contra los bienes públicos, bienes privados o las personas. De manera que todo lo que se está produciendo en el país tiene respaldo constitucional. Doctor, ha mencionado usted la palabra intromisión cuando hablamos de países como Cuba, Venezuela mencionó y por México, allí Colombia, México. México, Colombia, ¿Qué, Argentina. qué mensaje nos deja esto, doctor, a los países de América Latina? Bueno, que tenemos que todos cuidar la democracia a toda costa y que en el caso, por ejemplo, del presidente López Obrador, ha llegado incluso a desconocer la presidencia constitucional de la señora Boluarte, a ofrecer asilo. El asilo político no corresponde porque no es un perseguido político, es un delincuente, porque ha cometido diversos delitos imputados por la carpeta fiscal 190 elementos de convicción. 190, o sea, hay que recordar este número, 190 elementos de convicción. ¿Y estos cómo se adquieren? Cuando la Fiscalía investiga un delito, solicita al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones y demás. Y entonces, toda la documentación que ha ido acumulando la Fiscalía respecto a quienes han estado en esta organización para hacerse del botín del Estado económicamente, son pruebas fehacientes. Es como si yo exhibiera un correo que usted me escribe a mí hace 4 o 5 meses, no se puede negar esa evidencia. Por eso se llaman elementos de convicción. 190 elementos de convicción que imputan al presidente de la República, a su esposa, a familiares, a algunos prófugos y a exministros prófugos y a una serie de personajes del gobierno de delinquir y al presidente de encabezar una organización criminal para delinquir cuyas penas oscilan entre 20 y 30 años. De manera que el destino del señor Castillo va a ser tarde o temprano, bueno, ahora está preso por mandato judicial.
plantearon un habeas corpus y el juez supremo en lo penal de la Corte Suprema lo desestimó y ordenó 18 meses de detención preliminar para que no obstruya a la justicia, porque cuando era presidente y estaba siendo investigado, tanto al Congreso, cuando tuvo que concurrir para dar explicaciones, como ante la Fiscalía, la República siempre sostenía que se acogía al derecho del silencio, lo cual le asistía, vale decir, no responder. Nunca respondió ninguna de las acusaciones, ninguna de las evidencias, y claro, cuando ya tenía la soga al cuello y el Congreso iba a vacarlo prácticamente, no se sabía si se alcanzaban los 87 votos, el señor Castillo dio un golpe de Estado intentando cerrar el Congreso e intervenir las demás instituciones de orden constitucional, de manera que el señor Castillo está detenido en una base penal y está siendo ahora procesado porque la Corte Suprema le ha levantado el fuero que tenía como presidente de la República. Ok. ¿Apoya usted al actual presidente del Perú? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha cumplido con la Constitución. ¿Por qué? Porque está intentando restablecer la autoridad y está luchando con su gabinete. Yo aclaro que no la conozco a la señora Boluarte. Posiblemente lee mis columnas o posiblemente identifica como un opositor activo al régimen, pero lo que está haciendo está enmarcado dentro de la Constitución y lo que no se puede permitir es que un grupo de violentistas prácticamente sometan al terror, como así ha sido, y sigue siendo en los últimos 7 días al país entero. Ahora, Claro. se están produciendo marchas, crecientemente marchas de muchas personas que salen con camisas blancas a decir que quieren vivir en paz y que quieren vivir en democracia. De manera que es una respuesta política, digamos, de gente que no participa en política, de señoras, señores, adultos, jóvenes, en fin, en muchas ciudades del país. Por eso hay una situación altamente conflictiva y por eso mi apoyo, porque está dentro del marco de lo que dice la Constitución y lo que no podemos permitir es que el Perú se convierta en un Estado fallido.